A cada uno de mis hermanos, Señor, ellos son más que yo, Señor, aleluya. Gracias, Papito amado. Amén. Amén. Gracias, Dios, abre nuestros corazones para recibir esta palabra poderosa. Gracias, Padre, en el nombre del Padre, del Hijo, amén, del Espíritu Santo. Amén, Santo Dios. Gloria a Dios. Gracias, Señor. Gracias, Pastor, Obispo. Buenas noches a todos mis hermanos. ¿Me escuchan bien? Amén. Muchas gracias. Reitero mis saludos, mis cariños a todos los oyentes, los dentro y fuera de cámara. Amén. El Señor es hermoso, como decía el siervo, que Él nos habla dentro y fuera de tiempo. Y hoy le decía el Señor, Señor, esta tu sierva es inútil sin ti, Señor amado. ¿Qué puedo decir que mis hermanos y los oyentes y pastores ya no sepamos, Señor? Y me dio esa pequeña palabra de que el pan fresco todos los días de nuestra vida. Él es el pan fresco. Amén. Me sentí muy feliz y agradecida, con temor reverente, no miedo, temor reverente. Amén. Amén. Hoy traje una palabra que me encantó mucho. Es muy sencilla y que el Señor bendiga a todos los oídos, los corazones y al Espíritu Santo. Amén. 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 Vamos a trabajar, voy a presentar a Lucas 17, 11 al 19, para el que desee buscarlo. Estoy así, hermano, porque tengo problemas severos de vista y estoy captando la luz. Amén. Ya. Dice Lucas 17, del 11 al 19. Son los 10 leprosos, son limpiados. Voy a leer un poquito. Amén. Dice, yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea. Y al entrar a la aldea le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos y alzaron la voz, diciendo, Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Amén. Cuando él los vio, les dijo, id mostraos a los sacerdotes, y aconteció que mientras iban, fueron limpiados. Amén, amén, amén. Entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado en el camino, mientras caminaba, volvió glorificando a Dios a gran voz, y se postró rostro en tierra a sus pies, dándole gracias y amén. Respondiendo Jesús dijo, ¿no son 10 los que fueron limpiados? Preguntando, ¿los 9 dónde están? No hubo quien volviese y diese gloria a Dios, sino este extranjero, y le dijo, levántate, vete, tu fe te ha salvado. Amén. Gracias, Señor, por esta palabra. Bueno, todos sabemos, ¿no es cierto?, los leprosos en Galilea, ¿no es cierto?, rechazados primeramente de la sociedad, de sus familias, ¿no es cierto?, horrible, sin trabajo, echados fuera del pueblo. Se les denominaba como muertos andantes, una cosa así para poder amasar un poco lo que aquí nos dice la palabra, ¿no es cierto? Los miembros se le caían, primero los más delgados, que serían la nariz, las orejas, las yemas de los dedos, ¿no es cierto? Y después empezando con los pies, desprendimientos de pies, manos completas, en fin, usaban campanitas, ¿ya? Tilín, 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 para avisar que ellos andaban por ese territorio, digamos así, ¿no es cierto? Ya dije, Lucas 17, del 11 al 19, esta se encuentra 11 y 12. La lepra no la curaban los médicos de aquel entonces, ¿no es cierto? Creían que era un castigo de Dios, como lo sabemos todos. Por lo tanto, solo quedaba, ¿no es cierto?, Jesús. Y los 10 leprosos que pasaron, un leproso se devolvió, vio en el camino que iban siendo restaurados, se devolvió a dar la gloria a Dios. Esto nos muestra que, ¿no es cierto?, que Dios hace las cosas en cada uno de nosotros. Hermanos, que Dios nos ayude a su tiempo.
me refiero a que, como hay la historia de otro leproso que le dice que lo sane y él inmediatamente lo sanó. Sin embargo, a los 10 leprosos le dijo, vayan y sigan y preséntense a los que tenían que presentarse, ¿no es cierto?, a los médicos de la época, ¿no es cierto?, que ellos diagnosticaban la lepra, ¿no es cierto?, y se podían presentar solamente una vez que eran sanados. Bien me explico. Los mandó en el camino, ¿no es cierto? Y en el camino, póngale usted 2 kilómetros, 3 kilómetros, ellos se fueron limpiando, ¿no es cierto? Se fueron limpiando. Lo mismo nosotros cuando, Señor, ayúdame, sáname, límpiame, libértame, ¿no es cierto? Él no es una cosa como la varita mágica para ser entendible, ¿ah?, y radical, decir, ¡ping! ¡Ya! Eres salvo, ya estás inscrito en la vida de la vida eterna, en fin, vas a hacer este servicio, qué sé yo. No, en el camino, en el trayecto somos transformados y limpiados como lo sabemos todo. El tema acá es también el método, que él tiene diferentes métodos para todos y cada uno. Por ejemplo, en mi vida personal, el trato fue muy diferente al que tuvo mi esposo Nelson, ¿no es cierto? Nos conocemos nuestros testimonios, obvio, somos un matrimonio. Y en lo personal, puedo decir que Dios vio y ve a todas nuestras cicatrices y se apiada de nosotros. Ve nuestras cicatrices, ¿no es cierto? Nuestro dolor, nuestra perseverancia también, lo que Él ve, lo que más le agrada, ¿no es cierto? Es a Él la perseverancia, ¿no es cierto? El rogar, acá la lepra está representada a través por la palabrita esta pequeña que es el pecado, ¿no es cierto? Todos los leprosos eran echados fuera, ¿no es cierto? Y el leproso va pisando cenizas y fuego y no se da cuenta que se está quemando ni que huele a quemado. Bueno, el pecador, el que está dentro del pecado, el que no conoce a Cristo, por decir que es que, entre comillas, necesita de nosotros, gloria a Dios por eso, de Dios, de Jesucristo, que Él nos usa a nosotros, no sabe que está en pecado, no sabe que se está quemando. Por lo tanto, Él sigue riendo de sus chistes retorcidos y conviviendo con cosas que no le agradan a Dios. Y nosotros, nuestra tarea es apartarnos, ¿no es cierto?, de todos esos lugares, porque la lepra se pega y el pecado también se pega, nos contagiamos. Ya sabemos todos que a lo bueno le llaman malo y a lo malo le llaman bueno. Y nos vamos contaminando de a poquito, ¿no es cierto? Como decía el siervo hace un momento atrás, una bacteria. La bacteria entra y nos contamina, el germen nos empieza a contaminar, a soplar en el oído y que voy a ver la comedia, no voy a orar, etcétera, etcétera. Todos somos propensos y podemos, sí, ser víctimas, todo, pero hay que resistir, ¿no es cierto? Orar, clamar. Dice, cuando uno va a un enfermo, le dices que necesitas salud y que estás enfermo, a mí que me toca como dama de blanco, ¿no es cierto?, ir a un enfermo, estás enfermo, tú tienes que ir al médico, tú tienes que tomar la medicina, y este no hace caso. Y la familia busca, hermana, no, está mal, no quiere tomar la medicina, no quiere ir al doctor, ¿no es cierto? Entonces ya aún está una negativa, ¿no es cierto? Hay que apartarse. Es lo mismo cuando le hablamos de la salud, que es la salvación. Y sigue con su lepra, ¿no es cierto?, que es el pecado. Y no juntarse, dice. ¿Por qué? Porque a veces queremos ayudar, ¿no es cierto? No, es que es mi amiga de tantos años y bueno, necesito que ella escuche los consejos, la palabra y no hay cambios, pues hermano, no hay, al final no cambia la cosa, termina para este lado, es lamentable, es doloroso porque esta carne sufre, duele, entonces, como los leprosos, pierden la familia, perdemos la familia, los amigos, ¿no es cierto? Ahijados, sobrinos, todo lo de los trabajos, los jefes,
Ya no nos invitan a los cumpleaños. ¿Para qué nos importa? Ya no nos importa la torta del cumpleaños ya. Nosotros tenemos otra, gloria a Dios por eso. Pero somos desechados, desterrados, ¿no es cierto? Hasta que Jesús, nuestro Padre Celestial, Él decide usarnos para tal o cual acción, pero por determinación de Él. Y Él también dice, hasta aquí nomás, hasta aquí, el resto me lo dejas a mí. Gloria a Dios por eso también, porque por decisión propia no se puede. Lo he vivido, hermano, lo he vivido. He insistido por año, he insistido con algunas en oración, en almas, pero el Señor tiene su propósito y misericordia tenga de nosotros, porque a veces insistir tampoco es lo que el Señor quiere, ser cargoso, insistir, ¿no es cierto? No estar con las cosas que no nos edifican, ¿no es cierto? El leproso, ya dije, no sabe que tiene lepra. Yo tengo mis apuntes, hermano, acá, me disculpan, ¿ah? No sabe que la tiene, entonces no debemos juntarnos con el leproso, ya dijimos, porque se nos pega la lepra, ¿no es cierto? En extremo, ¿no es cierto? Uno de ellos se devuelve porque se da cuenta que en los largos trayectos, ¿no es cierto?, que van sanando, y el que se devuelve y cae postrado delante de él, vuelve a agradecer al que le sanó, le dice, no eran 10, le dice, no se devuelve solo uno, le dice, tú has sido sanado y por tu fe has sido salvado. Los otros 9 fueron sanados, pero no dice que fueron salvados, ¿no es cierto? Sanados, no salvados. Esto lo podemos vivir en el hospital, ¿no es cierto? O en los hogares de los enfermos, ahora con este coronavirus, los ponen en oración, que acá se levantan, se mejoran y siguen sin Cristo, ¿no es cierto? Recibieron la bendición, una pena, Dios los salvó, pero siguen caminando sin Cristo. Por lo tanto, se están propensos a volver a enfermarse, ¿no es cierto? En aquella época, ¿no es cierto?, eran los médicos los que diagnosticaban la lepra, pero no eran expertos. Solamente era el sacerdote, ¿no es cierto? Cuando ya estaban sanados los leprosos, él los recibía para decir, están sanos. Y si entraba un leproso a ver a un sacerdote o al pueblo, lo mataban a piedrazos, hermano, ¿no es cierto? El único, he aquí por eso esta acción del Señor Padre, maestro, y Él oye la voz, porque en la vida no solamente perdemos una oreja, físicamente un dedo, con la lepra, ¿no es cierto?, un pie, las extremidades, porque eran cuerpos, hermanos, envueltos en telas. Bueno, ya sabemos. Y eso lo llevamos, lo transportamos a la vida. No solamente perdemos amigos, familiares, madres, sí, también somos desechados de nuestros padres para la gloria del Señor, porque ya no somos participantes, integrantes de las cosas de ellos. Me pasa a mí cuando voy a visitar a mi hermana a tomar el té. ¿Ve? Duro muy poco porque ella no es participante. Yo no veo la comedia, entonces ¿de qué voy a conversar con ella? Por una experiencia. Como dijo el siervo, estamos ocupados en otras. En el hospital, la gente necesitada, orando, clamando. Oye, mira, ¿sabes tú que hay un niño que está muy delicado de salud? ¿Sabes tú que la dama que está Entonces, no hay una conexión en la conversación. Y por eso somos apartados. Yo sé que muchos de nosotros, todos, lo hemos vivido y es necesario notarlo, destacarlo, ¿no es cierto? Porque no solamente tenemos enfermedades a nivel de piel, ¿no es cierto? A nivel de piel. Nos enfermamos internamente, hermano. Llevamos la lepra y las enfermedades de piel a nivel espiritual, donde nos enfermamos, ¿no es cierto? Espiritualmente, ¿no es cierto? Y más que el dolor de la carne, el espíritu empieza a reclamar, empieza a protestar y no oímos la voz del Padre, ¿no es cierto?
lo llamamos maestro, ¿no es cierto? Nosotros necesitamos de Él, porque Él es nuestra vida, es el manantial de vida, de pureza, es abogado, sustentor, esposo, redentor, guerrero, esposa, no sé, todos los títulos los tiene nuestro Padre, no hay nada, todos los títulos los tiene Él, ¿no es cierto? Él lo aprendimos, personalmente lo aprendí tarde, hermano. Tarde, porque nadie vino a decirme, ¿sabe qué, hija? Usted con 3 años o con un añito en el camino, es que esta es la receta para su vida. Pero bueno, Dios tiene un tiempo para todos nosotros, ¿no es cierto? A uno nos habla instantáneamente, como cuando salvó al leproso, le dice, sí quiero, le dice, sí quiero sanarte, y lo sanó así. Sin embargo, a los otros les dijo, id y acercaos, ¿no es cierto? Y en el trayecto sanar, nosotros cuando vamos a Jesús y Él nos recibe, nos sana, nos liberta, pero no nos mejora de inmediato. En el camino nos va transformando, nos va cambiando para su gloria, nos va moldeando, como dice una palabra por ahí, ¿no es cierto? Él nos va moldeando, nos va iluminando de a poco, ¿no es cierto? En el trayecto. Nosotros no vemos nada, al principio no vemos nada. Después de un tiempo, ¿no es cierto? Podemos observar el cambio, el haber sido transportado, ¿no es cierto? Que sacamos esa lepra, ¿no es cierto? La contaminación, la enfermedad del espíritu, del corazón. No veíamos la suciedad que teníamos, estábamos ciegos, ¿no es cierto? Nos habla Él de que nos transforma, ¿no es cierto?, en guerreros, en sus hijos. Él nos ama con amor eterno, ¿no es cierto? Y que nuestra mejor arma es la oración, ¿no es cierto? Que no debe faltar jamás antes de dormir, durante el día, a la mañana, a la tarde. Es la mejor arma la oración, ¿no es cierto? La fe, ¿no es cierto? Por ejemplo, tenemos un ejemplo de Mateo 20-29. Bartimeo reclama un derecho, un reclamo, dijo, yo soy israelita, ¿no es cierto? Él era ciego, lo que sabemos, ¿no es cierto? Hijo de Timeo, y con su voz, porque los leprosos perdieron los dedos, las manos, los pies, el oído, pero la boca la tenían. Y eso que llama maestro, ten misericordia, maestro. Bartimeo también usó su voz porque él era ciego y le habló, maestro. Y Dios le oyó y le dio la vista y le dice, ve, tu fe te ha salvado, ¿no es cierto? Ese es un derecho de todos los hijos de Israel para conocimiento de muchos, ¿no es cierto? Que todos lo sabemos, la belleza de leer el Pentateuco, ¿no es cierto? Y él oyó la voz y dice, lo que nos queda es la voz, podemos perder todo, hermano, pero ¿qué nos queda? La voz. Y por último, si estamos mudos, él habla con los mudos, los sordos, los ciegos, él oye, y ¿sabe qué hermoso que es ver orar con señas? Dar la gloria a Dios con señas. Es lo primero que aprende un niño que es sordo mudo. Es maravilloso. Gracias, Señor, por poder compartirlo con usted, mi Dios. El maestro, ¿no es cierto? Le dijo a Bartimeo, hijo de David, le dice, ten misericordia de mí, ¿no es cierto? Una profecía que es solamente para los hijos de Israel, ¿no es cierto? En Levítico sale, ¿no es cierto? Y al final de esta parábola que yo quiero, que en el trayecto, ¿no es cierto?, de los 10 que fueron, uno se devolvió, ¿no es cierto? Fueron a los sacerdotes y se presentaron, ¿no es cierto? Si ellos no hubieran sido sanados, no se pueden presentar delante de los sacerdotes y hubieran muerto apedreados, ¿no es cierto? Estas eran leyes levitas que están en Levíticos 14, 1 y 2. Dice, esta será la ley para el leproso. Y el único que quebrantaba la ley, ya sabemos, ¿no es cierto?, eran apedreados de muerte, no sé. Cuando se limpian, eran presentados.
Pero ese poder solo lo tenía Jesús. Jesús, el mismo de ayer, el mismo de hoy, y gloria a Dios por eso, ¿no es cierto? Se presenta el sacerdote sano, limpio, con la tarea hecha, digamos, una cosa así, ¿no es cierto? Pero a Dios, a Jesús, le plació con todo y lepra, ¿no es cierto? Y les dijo, vayan, 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 preséntense y en el camino se repite muchas veces. ¿Por qué? Porque dice, nosotros vamos a Jesús. Él nos recibe, nos limpia, nos liberta. Pero a veces no sabemos esperar, hermano. No sabemos esperar, me incluyo también porque estuve en un tiempo de mucha oración, hermano. Pero mucha oración. Como dijo el siervo a Sonrita, a dejar una laguna en el piso. Y dice, Señor, ¿por qué no oyes mi oración? Esta tu sierva inútil sin ti, ¿por qué, Señor? No seré salva por obra, Señor, ya lo sé, Señor. Y dele con él. Y un día vino otra que el Señor la envió, esta hermana. Todavía está, ya no la veo hace muchos años. Pasó por la casa y me dijo, suéltelo, hermana, suéltelo. Déjelo, porque no es su voluntad. Suéltelo, respire hondo y suéltelo. Déjelo. Pero ¿cómo? Decía yo, si debo permanecer en la oración y en mi ruego. Suéltelo, hermana, suéltelo, déjelo, porque no es la voluntad del Señor. Y lo hice, hermana, oré, hermanos amados, oré al Señor para poder dejarlo. Señor, libértame. Señor, permite que yo deje, que entregue esto a tus pies, que lo ate al trono de gracia, Señor. Y Dios me escuchó mi voz, porque yo tenía los ojos como sopa, hermano. Como sopa, ¿sabe qué? Mis listas de oración eran, hermano, pero no era su voluntad. Y no estoy hablando de una semana, de un mes, estoy hablando de años, hermano, años en una posición de adoración, de sumisión, pero no era la voluntad del Padre. Sabio él fue, porque fue mucho mejor lo que él tenía preparado para mí, que más adelante, otros más años lo vi, cuando lo viví. Ese es mi trayecto. Yo sé que todos tienen un trayecto importante, bueno, delicado, sano, limpio, porque así le complació a Dios. Él hace todo, Él nos transforma, Él nos cambia, Él nos dirige. Y el final de camino ya sabemos, porque estamos caminando, estamos aprendiendo todos los días. Yo no soy sabia, estoy estudiando como todos saben, sigo estudiando y los admiro a todos y cada uno de mis pastores, porque aprendo todos los días de ustedes, todos los días aprendo. El Señor nos enseña a ser humildes, obedientes, y la obediencia es importante para Él. Estos 10 que tenían lepra fueron salvos por obedientes, porque ellos siguieron caminando. Jesús, Padre eterno, Jesús les dijo, vayan a los sacerdotes, y no se sanaron inmediato, siguieron vendados y enfermos, kilómetros caminando porque las distancias eran enormes, no tenían carretas, ni caballos, ni comida. Esto está no en la Biblia, sino en los libros históricos, cómo eran las distancias de un lugar a otro en la época. Y ellos, a medida que iban caminando, uno de ellos vio que estaban sanando las manos, la nariz, ¿no es cierto? Las partes que se les habían caído. Por obediencia. Quiere decir que la obediencia forma la parte más importante en nuestras vidas, amados hermanos. Yo sé que ustedes como líderes lo saben. Es un refrigerio para mi vida. Es un refrigerio para mi vida todos los días escucharles, porque si no estoy aquí en pantalla, en vivo y en directo, los escucho después la réplica cuando mandan el video, o los escucho sin que ustedes me vean por otros motivos que no son menos importantes, que es el trabajo. Como dice el Señor, que debemos ser ejemplos, ¿no es cierto?, en nuestro trabajo, obediente.
en nuestros hogares, con nuestros esposos, nuestras esposas, ¿no es cierto? En los trabajos, que los jefes vean qué clase de personas somos, ¿no es cierto? Obedientes, respetuosos, porque cómo si no respetamos, no obedecemos, podemos mandar a otro, pedirle a otro que sea obediente, que sea correcto, ¿no es cierto? Que es como un poco irresponsable de nuestras partes, que el Señor nos ayude, ¿no es cierto? Todas las cosas se filtran por medio de la palabra, como se dijo antes y durante, que Él nos habla de todo, del matrimonio, Él nos habla de cómo ser abuelas, abuelos, Él nos habla hasta del sexo, todo, Él nos habla de todo, de la naturaleza, Él nos habla de toda su belleza, Él nos habla para esta vida y para la otra vida que nos espera después, hermano, que allá nos vamos a ver y nos vamos a encontrar para la gloria, ¿no es cierto? Él también le dijo en un gran ejemplo como acotación, ya para terminar, cuando él llamó, le dijo Simón, Simón, aquí Satanás te ha pedido para zarandear, ¿no? Pero yo, Jesús, yo dice, oraré a Dios, ¿no es cierto? Para que te ayude. Porque a veces el enemigo nos da para zarandearnos. Como dijo el siervo hace un rato, que no, que qué vaya a hacer esto, no, que la duda, ¿eh? Entonces empezamos a contaminarnos, ¿no es cierto? Que no, que acá, que no, que esto, autocríticas que no sabemos dónde. Debemos perseverar, pasamos por pruebas, muchas pruebas, hermanos. Ustedes saben que mi esposo fue operado y tuvo COVID. Qué mejor testimonio, le digo, qué mejor testimonio, porque donde quiera que vayas, yo tuve COVID, yo lo tuve, aquí está el certificado. Y Dios me limpió. Soy testimonio viviente. Testimonio viviente. Sí, yo lo tuve. Es más, yo no tuve COVID como esposa. Pero viví al lado de mi esposo, dormí, comí con él y tenía COVID y no me contagié. ¿No es maravilloso nuestro Dios? ¿No es que nos dicen, ¿y usted qué sabe? Sabemos porque Dios nos prueba. Nos prueba. La gloria, la honra y la alabanza sean solo para Él, ¿no es cierto? Dios no quiere que seamos desobedientes y seamos promiscuos en las cosas de Él, ¿no es cierto? Dios nos ama tanto, ¿no es cierto? El dueño, Él no permite que nos pase nada malo, dice, 1000 y 10.000 caerán a tu diestra, más a ti no llegará. Pero nos advierte en otro versículo que cuando estamos en el proceso, ¿no es cierto? En el proceso, como los leprosos que fueron caminando y fueron sanando en el camino, que fue un trayecto largo, ya lo dije antes, en el proceso dice, cuidado, guarda silencio, dice, cuidado con los amigos, no te permito hablar del proceso que tengo contigo, dice, cuidado con la gente, familia, amigos del trabajo, ¿no es cierto? Que no tienen relación con Dios, no tienen la revelación, ¿no es cierto? Entonces, Dios nos está direccionando en algo, ¿no es cierto? Es difícil, hermanos, a veces hacernos entender porque es una gran responsabilidad representar al Dios Altísimo. A mí me pasa en el trabajo, Cuando una bella dama secretaria muy elegante me pregunta, ¿usted me puede explicar, dice, por qué está Jesús en un pesebre y está en la cruz? Para mí fue muy especial, porque fui al baño a orar, hermanos, y le dije, Señor, ¿qué le puedo explicar a alguien que no? Señor, ayúdame. Si Él no existe, dijo ella, no existe, mire todo lo que está pasando. La gente lo hace. ¿Cómo poder hablarle a alguien que no te conoce, Señor, y no herirla, no marcarla, Señor? Abrir esa puerta que solamente tú puedes abrir. Entonces, no lo sé cómo lo hice, hermano. Fui y tomé el pesebre. Le dije, este niñito, este bebé, está aquí porque él nació, él existió, vivió y murió por nosotros ahí en la cruz. Y sabes que no le dije más nada. Mi esposo es testigo porque llegué a contárselo a la casa. ¿Qué le pude haber dicho esto? ¿Qué por qué no saqué la Biblia? ¿Qué por qué no hice esto, no hice lo otro? ¿Por qué fallé, Dios mío? Te fallé, Señor. No, ¿sabe qué, hermano? Fue suficiente.
Fue tan suficiente porque Dios lo quiso así. ¿Sabe qué? El Señor es maravilloso. Ella dijo, muy bien explicado, me dijo, ¿de qué iglesia eres? Y él no está ahí en el madero, él está vivo, le dije, él está vivo. Hoy celebramos, después de Semana Santa, celebramos supuestamente, no hay fecha, una fecha, es un mito. Recuerde que ella no sabía nada de Jesús. Piensa que por toda esta pandemia Dios no existe. Le culpa a Dios de todo lo que está pasando. Entonces, como que, ¿no es cierto? Esta carne tirita, porque hay que dar una buena respuesta. Si está en el pesebre es porque nació y existió. Está en la Biblia y está en la historia. Amén. ¿No es cierto? También tenemos, como dije en el trayecto, Él no permitirá que nada nos pase, ¿no es cierto? Él sana, liberta, nos cuida, nos ama tanto, que nos da la vista a unos por proceso y a otros se las da inmediatamente. Como ya dije a Bartimeo que se la dio enseguida la vista y por su voz, porque le habló y le dijo, Señor, Señor, le dijo, acuérdate de mí, le dijo, ¿no es cierto? Y le dio la vista, ¿no es cierto? Debemos cuidarnos de nuestras amistades porque siempre el adversario está usando, ¿no es cierto? Medios y métodos para, no, que esto es que no, es que aquí estáis fallando, es que no, es que esto no, sabes que no cantís porque no cantáis mal, es que no, es que esto no es para ti, no, quédate ahí nomás, sabéis que no deberíais hacerlo tanto, baja las revoluciones. No, hermano, yo lo viví en carne propia y debemos seguir adelante porque Dios tiene un propósito. Lo mismo en la escuela dominical. Los niños están tan avanzados, hermanos amados. Hay unos juegos por celulares, unos juegos, hermano. Me ha tocado investigarlos, estudiarlos porque debemos estar al tanto. Hablar con sabiduría y conocimiento, dice el Señor. ¿No es cierto? Pero y donde los papás pagan 30 o 40 mil pesos para que sigan los niños jugando. ¿No es cierto? Van aportando, es un negocio. Si no, no pueden seguir jugando. Pero una inteligencia, mire, yo creo que usted y yo nos quedaríamos atrás en el juego. ¿No es cierto? Y van vistiendo al muñeco que se supone que va corriendo, luchando, y le ponen ala, y le ponen escudo, bala, pero no es apretando el botón, hay que poner lucas ahí. ¿No es cierto? Entonces, ¿qué digo yo por la escuela dominical? Digo, Señor amado, somos tan sencillos, tú eres tan sencillo. Y no, ¿y sabe que Él nos habla? Él no habla. ¿Por qué? Porque dice que Él, a través de los sueños, pero todo tiene que ser filtrado por la palabra. Obedéceme, sigue adelante, haz. Yo les digo a ustedes también, hermanos amados, sigamos todos adelante como cuerpo cada mañana. No es en vano, sigamos, hermanos. Sé que he fallado.